Anciana en silla de ruedas es abandonada, pero hija de campesina pobre la ve y todo cambia. Imagina por un segundo que la persona por la que diste la vida, a quien cuidaste con cada fibra de tu ser, decide que ya no sirves, que eres un estorbo. En una carretera polvorienta y olvidada de Montemorelos, bajo un sol que quema la piel y el alma, una madre fue dejada atrás como si fuera un mueble viejo. Ella pensó que era su final, que moriría sola entre el polvo y las lágrimas. Pero el destino a veces nos quita todo para darnos algo mucho mejor, algo que ni siquiera sabíamos que existía. Lo que esa anciana no sabía es que su tragedia se cruzaría con los ojos inocentes de una niña pobre y que juntas cambiarían el sabor amargo de la soledad por la dulzura de una venganza hecha de éxito y amor. Prepárate, porque esta historia te hará llorar, pero también te hará creer en los milagros humanos. Si te gustan las historias que tocan el corazón y nos enseñan que siempre hay esperanza, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para no perderte ninguna emoción. Y cuéntame aquí abajo en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy? Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora, respira hondo y acompáñame. El calor seco de Montemorelos no perdonaba a nadie aquella tarde de martes, haciendo que el aire vibrara sobre el asfalto agrietado de la carretera secundaria. Todo alrededor parecía estar conteniendo la respiración, esperando una lluvia que no caía desde hacía meses en esa región del norte de México. Una vieja camioneta, con la pintura descascarada y el motor tosiendo humo negro, rompió el silencio monótono del paisaje árido, levantando una nube de polvo rojizo. Dentro del vehículo el ambiente estaba cargado de una tensión silenciosa, casi tan pesada como el calor que entraba por las ventanillas bajadas. Gustavo conducía con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, con la mirada fija en el horizonte, evitando a toda costa mirar hacia el asiento del copiloto. A su lado iba doña Pilar, una mujer de 72 años, con el rostro marcado por el tiempo y las manos temblorosas sobre su regazo. Ella miraba el paisaje pasar, reconociendo los naranjales secos que caracterizaban aquella zona, pero su corazón latía con una angustia que no sabía explicar. Gustavo, su hijo, había estado extraño durante semanas, hablando de deudas impagables y quejándose de los costos de los medicamentos de ella. Él decía que iban a visitar a un pariente lejano que podría ayudarlos, pero Pilar, con esa intuición que solo las madres poseen, sentía un nudo en el estómago. La camioneta redujo la velocidad bruscamente en un tramo desolado, donde no había casas ni gasolineras, solo arbustos secos y tierra. «Tengo que revisar el motor, mamá. Está fallando otra vez», dijo Gustavo con la voz ronca, sin mirarla a los ojos mientras apagaba el vehículo. El silencio que siguió al apagarse el motor fue ensordecedor, solo roto por el canto incesante de las cigarras que se escondían del sol. Gustavo bajó del vehículo con movimientos bruscos, casi violentos, y caminó hacia la parte trasera de la camioneta, haciendo ruido con las herramientas. Pilar intentó girar el cuello para verlo, pero su movilidad era limitada y el dolor en sus articulaciones le recordó su fragilidad. Escuchó el sonido metálico de la silla de ruedas siendo bajada de la caja de la camioneta y golpeando el suelo de tierra. Gustavo abrió la puerta del lado de Pilar y sin decir una palabra amable, la tomó por los brazos para ayudarla a bajar. No hubo delicadeza en sus gestos, solo la urgencia de alguien que quiere deshacerse de una carga pesada lo más rápido posible. La sentó en la silla de ruedas con un golpe seco que le sacó un pequeño gemido de dolor a la anciana, pero él pareció no escucharlo. El sol golpeaba directamente sobre la cabeza de Pilar, quien buscó instintivamente la sombra de la camioneta, pero Gustavo ya estaba empujando la silla unos metros lejos del vehículo.
Él colocó una vieja maleta de cuero desgastado sobre las piernas de su madre, una maleta que contenía toda la vida que le permitían llevar. «Voy a buscar agua al arroyo que está allá abajo. El radiador está seco», mintió él, señalando una dirección vaga hacia unos matorrales secos. Su voz temblaba, pero no de tristeza, sino de una mezcla de miedo y cobardía que Pilar reconoció al instante. Ella levantó la vista, sus ojos nublados por las cataratas, buscando los ojos de su hijo, intentando encontrar al niño que alguna vez acunó. «No tardes, hijo, hace mucho calor aquí», susurró ella, aunque en el fondo de su alma una voz fría le decía que esa despedida era diferente. Gustavo no respondió. Simplemente dio media vuelta, evitando su mirada acusadora, y corrió hacia el lado del conductor. El motor de la camioneta rugió de nuevo, un sonido áspero y agonizante que hizo que Pilar diera un pequeño salto en su silla. Vio cómo Gustavo metía primera con furia, haciendo rechinar los neumáticos viejos contra la grava suelta del arcén. «¡Gustavo, el agua!», gritó ella con la poca fuerza que tenía, levantando una mano como si pudiera detener el vehículo. Pero la camioneta ya estaba en movimiento, alejándose rápidamente y dejando tras de sí una estela de humo negro y polvo que envolvió a la anciana. Pilar se quedó allí, con la mano extendida hacia la nada, mientras la silueta del vehículo se hacía cada vez más pequeña en la larga recta de la carretera. El polvo se asentó lentamente sobre su ropa, sobre su cabello blanco y sobre la vieja maleta que pesaba en sus piernas inútiles. El silencio volvió a reinar en el lugar, más absoluto y aterrador que antes, confirmando su peor pesadilla. No había arroyo, no había radiador seco y no había intención de volver. Su propio hijo, aquel por quien ella había trabajado doblando espaldas en los campos durante 40 años, la había abandonado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, calientes y saladas, mezclándose con el sudor y el polvo de la carretera solitaria. El tiempo pareció distorsionarse para doña Pilar bajo aquel sol implacable de las 3 de la tarde. Los minutos se sentían como horas, mientras el calor penetraba su ropa y secaba su garganta con una rapidez alarmante. Intentó mover las ruedas de su silla, pero la tierra en el arcén era blanda y arenosa, atrapando las ruedas delgadas e impidiendo cualquier avance significativo. Cada esfuerzo le costaba un dolor agudo en los hombros y una punzada de desesperación en el pecho. Miró a su alrededor buscando alguna señal de vida, pero solo veía hectáreas de naranjos sedientos y cercas de alambre de púas oxidadas. La mente de Pilar comenzó a vagar, trayendo recuerdos dolorosos que contrastaban con su situación actual. Recordó cuando Gustavo era pequeño y tuvo aquella fiebre terrible. Ella no durmió durante 3 noches, poniéndole paños fríos en la frente. Recordó cómo vendió sus pocas joyas para pagarle los estudios que él nunca terminó, prefiriendo la vida fácil y las malas compañías. «Lo hice todo por ti», murmuró al viento caliente, sintiendo cómo la traición dolía más que la sed. La soledad en ese paisaje inmenso la hacía sentirse minúscula, como una hormiga a punto de ser aplastada por la bota indiferente del destino. Un coche pasó a gran velocidad por la carretera y Pilar agitó los brazos con desesperación, gritando por ayuda. Pero el vehículo ni siquiera disminuyó la velocidad. Probablemente el conductor ni la vio o pensó que era alguien descansando a la sombra de la nada. La ráfaga de viento que dejó el coche al pasar casi le arranca el pañuelo de la cabeza y la frustración la hizo sollozar de nuevo. Se sentía invisible, descartada como la basura que la gente tira por la ventanilla sin pensar 2 veces. La desesperanza comenzó a nublar su juicio y cerró los ojos, rezando una oración silenciosa, pidiendo que el fin fuera rápido y sin dolor. Sin embargo, la vida tenía otros planes, trazados en los caminos de tierra que cruzaban aquellos campos olvidados.
A casi 1 kilómetro de allí, una pequeña figura caminaba por el borde de la carretera, pateando piedras y tarareando una canción infantil. Era Sofía, una niña de 8 años con el uniforme escolar desgastado pero limpio, y una mochila que parecía más grande que ella. Sofía tenía los ojos grandes y curiosos, acostumbrados a observar los detalles que los adultos solían ignorar. Regresaba de la escuela caminando, como hacía todos los días, porque su madre no tenía coche ni dinero para el transporte escolar. Sofía se detuvo en seco cuando vio algo extraño a lo lejos, una forma que no pertenecía al paisaje habitual de arbustos y polvo. Entornó los ojos para protegerse del sol y distinguió la silueta de una persona sentada, inmóvil, al lado de la carretera. Su madre, Nicole, siempre le había dicho que no hablara con extraños, que el mundo era peligroso, pero la curiosidad y la bondad innata de la niña fueron más fuertes. Apretó las correas de su mochila y aceleró el paso, sus zapatitos levantando polvo mientras se acercaba a la figura misteriosa. A medida que se acercaba, la imagen se hizo más clara y desgarradora para los ojos de la niña. Vio a una anciana con la cabeza baja, vencida, sentada en una silla de ruedas que parecía hundida en la tierra. Vio la maleta antigua en su regazo y notó cómo los hombros de la mujer se sacudían levemente, señal inequívoca de que estaba llorando. El corazón de Sofía se encogió. Ella sabía lo que era la tristeza. La había visto muchas veces en los ojos de su propia madre cuando llegaban las facturas. Sin dudarlo más, corrió los últimos metros que la separaban de la mujer. «Señora, ¿está usted bien?», preguntó Sofía con su voz suave e infantil, deteniéndose a unos pasos de la silla. Pilar levantó la cabeza lentamente, como si le costara un esfuerzo inmenso, y sus ojos enrojecidos se encontraron con la mirada limpia de la niña. Por un momento, Pilar pensó que estaba alucinando por el calor, viendo un ángel en medio del infierno. Pero el ángel tenía las rodillas raspadas y las manos sucias de tierra. «Agua, por favor», logró articular Pilar con la garganta seca como lija. Sofía no lo pensó 2 veces. Se quitó la mochila, sacó su botellita de plástico casi vacía y se la ofreció con urgencia. Pilar bebió el agua tibia con avidez, sintiendo cómo el líquido recorría su garganta y le devolvía un poco de vida. No era mucha agua, apenas unos tragos que quedaban del recreo de Sofía, pero para la anciana fue el néctar más dulce que había probado. Cuando terminó, le devolvió la botella a la niña con una mano temblorosa y una mirada de infinita gratitud. Sofía la observaba con preocupación, notando las gotas de sudor que corrían por la frente arrugada de la señora y lo roja que estaba su piel por la exposición al sol. «¿Dónde está su familia? ¿Por qué la dejaron aquí solita?», preguntó la niña con esa inocencia que a veces hiere más que la verdad. Pilar bajó la mirada hacia sus manos deformadas por la artritis, incapaz de decir en voz alta lo que su hijo le había hecho. Se fue a buscar ayuda para el coche», mintió, tratando de protegerse a sí misma de la vergüenza. «Pero ya ha tardado mucho». Sofía miró hacia ambos lados de la carretera infinita y vacía. No había rastro de ningún coche ni de ninguna ayuda en kilómetros. «Mi casa no está lejos, señora. Vivo allí, detrás de esos naranjos secos», dijo Sofía, señalando un camino de tierra batida que se desviaba de la carretera principal. «Mi mamá está en casa. Ella sabrá qué hacer. No puede quedarse aquí. El sol la va a enfermar más». Pilar miró hacia donde señalaba la niña. La distancia parecía enorme para alguien en su condición, pero la alternativa era esperar a la muerte en ese arcén. «No puedo caminar, hija, y esta silla pesa mucho en la tierra», respondió Pilar con resignación. Sofía, sin embargo, tenía la determinación de quien ha crecido viendo a su madre luchar contra todo pronóstico. Se colocó detrás de la silla de ruedas, agarró los mangos de goma gastada y empujó con todas sus fuerzas. Al principio, la silla no se movió, atascada en la arena, pero la niña no se rindió. «Usted empuje las ruedas con las manos y yo empujo por atrás»,
ordenó la pequeña con voz de mando. Pilar, contagiada por el espíritu de la niña, puso sus manos sobre los aros metálicos y a la cuenta de 3, ambas hicieron fuerza. La silla se liberó del bache con un crujido y comenzó a rodar lentamente. Avanzar por el camino de tierra era una tortura. Cada piedra, cada desnivel sacudía los huesos frágiles de Pilar, pero avanzaban. Sofía resoplaba por el esfuerzo, su rostro enrojecido y el sudor pegando el flequillo a su frente, pero no soltaba la silla. «Me llamo Pilar», dijo la anciana entre jadeos, sintiendo que debía presentarse a su salvadora. «Yo soy Sofía. Ya casi llegamos, doña Pilar. Ya veo el techo de mi casa. El trayecto, que para una persona caminando normal habría tomado 10 minutos, a ellas les tomó casi 40. El sol comenzaba a bajar un poco, pero el calor seguía siendo intenso. Finalmente, llegaron a una cancela de madera vieja y torcida que marcaba la entrada de la propiedad. Un letrero pintado a mano y medio borrado decía «Rancho La Esperanza», un nombre que parecía una ironía cruel dada la condición de los árboles que se veían dentro. Naranjos escuálidos, con hojas amarillentas y frutos pequeños, se alineaban como soldados derrotados en una guerra contra la sequía. En el porche de una casa pequeña y humilde, construida con bloques de cemento y techo de lámina, estaba Nicole. Estaba intentando reparar una manguera con cinta adhesiva. Su rostro reflejaba el cansancio de quien lleva el mundo sobre los hombros. Al escuchar el ruido de las ruedas sobre la grava del patio, levantó la vista y se quedó paralizada. Vio a su pequeña hija, roja y exhausta, empujando una silla de ruedas con una anciana desconocida y una maleta. Nicole soltó la manguera y corrió hacia ellas, limpiándose las manos en su pantalón de trabajo manchado de tierra. «Sofía, ¿qué pasó? ¿Quién es esta señora?», preguntó Nicole, con una mezcla de preocupación maternal y miedo. Miedo de que algo malo hubiera pasado y también ese miedo sordo de la pobreza. ¿Cómo ayudar a alguien más cuando apenas podían ayudarse a sí mismas? Sofía soltó la silla y respiró hondo, tratando de recuperar el aliento antes de hablar. «La encontré en la carretera, mamá. Estaba sola bajo el sol. Su hijo se fue y no volvió. Tenía mucha sed». Nicole miró a Pilar y en un segundo entendió todo lo que no se decía. Vio el abandono en los ojos de la anciana, vio la ropa de buena calidad pero gastada, y vio la maleta que gritaba que no era un paseo temporal. El corazón de Nicole, endurecido por las dificultades de ser madre soltera y granjera en tiempos de sequía, se ablandó de golpe. No importaba que la despensa estuviera casi vacía. No podía dejar a esa mujer a su suerte. «Bienvenida, señora. Vamos a llevarla a la sombra», dijo Nicole con voz firme, tomando el control de la silla de ruedas con brazos fuertes, acostumbrados al trabajo duro. Subieron la silla al porche con dificultad, salvando el escalón de entrada. El interior de la casa era modesto en extremo, pero estaba impecablemente limpio. Había una mesa de madera con un hule de flores, un sofá que había visto días mejores y fotos de Sofía por todas partes. Nicole sirvió un vaso grande de agua fresca para Pilar y otro para Sofía. «Beba despacio, le va a hacer daño si toma muy rápido», aconsejó Nicole, viendo cómo las manos de Pilar temblaban al sostener el vaso. Mientras la anciana bebía, Nicole observó a su hija con orgullo, acariciándole el cabello sudado. «Gracias, muchas gracias. Son ustedes unos ángeles», murmuró Pilar, sintiendo que las lágrimas volvían a sus ojos. «No somos ángeles, doña Pilar, somos gente de campo. Aquí nos ayudamos», respondió Nicole, aunque por dentro su mente hacía cálculos rápidos. Tenían frijoles, unas tortillas de maíz hechas a mano y quizás un poco de queso. Sería suficiente para la cena, pero ¿y mañana? ¿Y si nadie venía a buscarla? Nicole apartó esos pensamientos. El problema de mañana se resolvería mañana. ¿Quiere que llame a alguien? ¿A la policía? ¿A algún otro familiar?, preguntó Nicole suavemente, sentándose en una silla frente a Pilar.
La anciana negó con la cabeza lentamente, con una tristeza infinita. No tengo a nadie más. Gustavo era el único, y él sabía lo que hacía. No va a volver. La confirmación verbal del abandono cayó pesada en la pequeña sala. Sofía, que escuchaba desde un rincón, se acercó y puso su manita sobre la mano arrugada de Pilar. Nicole suspiró, sintiendo una oleada de rabia hacia ese hombre desconocido que había sido capaz de tal crueldad. Bueno, pues ya veremos qué hacer. Por ahora usted se queda aquí. No tenemos lujos, doña Pilar. De verdad que no tenemos casi nada. Pero un techo y un plato de comida no le van a faltar esta noche. Pilar miró a Nicole. Vio las ojeras bajo sus ojos, las manos callosas y la ropa remendada. Se dio cuenta de que había caído en manos de alguien que estaba luchando tanto o más que ella. No quiero ser una carga. Ustedes ya tienen bastante, dijo Pilar, intentando mantener su dignidad. La carga se hace menos pesada cuando se comparte, respondió Nicole con una sonrisa triste pero sincera. Sofía, ve a preparar el cuarto de atrás. Ponle sábanas limpias a la cama pequeña. La niña asintió con entusiasmo y corrió a cumplir la orden, feliz de tener una misión y, quizás, una nueva abuela, ya que ella nunca había conocido a los suyos. La tarde cayó dando paso a un anochecer morado y naranja, típico del desierto. Nicole ayudó a Pilar a asearse un poco, ofreciéndole una palangana con agua tibia y una toalla limpia. La anciana se sintió revivir al quitarse el polvo del camino. Mientras tanto, el olor a frijoles refritos y tortillas calientes comenzó a llenar la casa, un aroma sencillo que a Pilar le recordó a su propia infancia, antes de casarse, antes de los errores, antes de Gustavo. La cena fue silenciosa, pero reconfortante. Comieron en la pequeña cocina bajo la luz de una bombilla desnuda que colgaba del techo. Pilar comió con apetito, dándose cuenta de que no había comido nada desde el desayuno temprano esa mañana. Observó a Nicole y a Sofía interactuar. Había un amor palpable entre ellas, una complicidad forjada en la necesidad. Nicole servía la mejor parte de la comida a su hija y a la invitada, quedándose ella con lo menos posible, un gesto de sacrificio que no pasó desapercibido para los ojos expertos de Pilar. Después de cenar, Sofía trajo sus cuadernos escolares a la mesa para hacer la tarea. Mamá, la maestra dijo que necesito lápices de colores nuevos. Los míos ya son muy pequeños, comentó la niña sin levantar la vista. Nicole se tensó visiblemente, lavando los platos de espaldas a ellas. Vamos a ver si la semana que viene vendemos algo más en el mercado, mi amor. Por ahora, usa los que tienes, sácales bien punta. El tono de voz de Nicole era suave, pero Pilar pudo escuchar la angustia subyacente, el dolor de una madre que no puede dar a su hija lo básico. Pilar pidió permiso para retirarse a descansar. Nicole la ayudó a trasladarse de la silla a la cama en el pequeño cuarto de invitados, que en realidad servía de almacén. Que descanse, doña Pilar. Si necesita algo, llámeme. Dormimos en el cuarto de al lado, dijo Nicole, cubriéndola con una sábana fina. Dios te bendiga, hija, a ti y a tu niña, respondió Pilar. Cuando Nicole cerró la puerta, Pilar se quedó mirando el techo de lámina en la penumbra, escuchando los ruidos de la noche. No lloró más. Sus lágrimas se habían secado. En su lugar comenzó a crecer una semilla de determinación. No podía quedarse allí sentada viendo cómo esas dos mujeres maravillosas se hundían. Tenía que hacer algo. A la mañana siguiente, el canto de un gallo despertó a Pilar antes de que saliera el sol. Escuchó el ajetreo en la cocina y luego la puerta trasera abrirse. Con mucho esfuerzo, logró maniobrar su cuerpo hacia la silla de ruedas que Nicole había dejado junto a la cama. Se arrastró por la casa hasta la puerta trasera que daba al campo. Allí vio a Nicole, ya vestida con ropa de trabajo, mirando con desolación sus naranjos. La luz del amanecer revelaba la cruda realidad. La mayoría de la fruta estaba en el suelo, caída antes de tiempo por la falta de agua o colgando de las ramas, pequeña y con la cáscara manchada y fea.
Nicole se agachó y recogió una de las naranjas del suelo. La examinó con tristeza y luego la lanzó lejos con rabia. Todo perdido. Otra vez todo perdido. La escuchó murmurar Pilar. La desesperación en la voz de la joven madre era desgarradora. Sofía salió de la casa con su uniforme puesto, lista para caminar a la escuela. Abrazó a su madre por la cintura. «No llores, mami. Dios proveerá», dijo la niña, repitiendo seguramente lo que había escuchado muchas veces. Pilar observó la escena desde el marco de la puerta. Esas naranjas, pensó, eran el problema y la condena de Nicole. Los grandes supermercados y distribuidores querían fruta perfecta, redonda, grande, naranja brillante y sin manchas. Lo que Nicole tenía en sus árboles era basura comercial. Pero Pilar sabía algo que Nicole, en su juventud y desesperación, ignoraba. Pilar miró las naranjas feas y recordó los veranos de su propia juventud, trabajando en la cooperativa del pueblo con su abuela. «Nicole», llamó Pilar con voz firme, rompiendo el momento íntimo entre madre e hija. Nicole se sobresaltó y se secó rápidamente las lágrimas antes de girarse. «Buenos días, doña Pilar. ¿Cómo amaneció? Disculpe, no quería despertarla». «Amanecí bien, gracias a ustedes, pero necesito que me hagas un favor antes de que te vayas a trabajar en el campo». «Dígame lo que necesite», respondió Nicole acercándose. «Necesito mi maleta. La dejaste en la entrada. Tráemela aquí, por favor». Nicole pareció confundida, pero obedeció. Fue adentro y regresó con la vieja maleta de cuero. Pilar la puso sobre sus rodillas y con manos temblorosas pero decididas abrió los cierres oxidados. Dentro había ropa vieja, una foto de Gustavo cuando era niño, que Pilar miró un segundo y luego volteó boca abajo. Y al fondo, un cuaderno grueso, de tapas duras y hojas amarillentas, lleno de papeles sueltos y anotaciones a mano. Pilar sacó el cuaderno como si fuera un tesoro sagrado. Lo acarició suavemente antes de mirar a Nicole. «¿Esas naranjas que estás tirando, las has probado?», preguntó Pilar señalando los árboles. Nicole suspiró, cruzándose de brazos. «Son horribles, doña Pilar. Tienen la cáscara muy gruesa por el sol y son pequeñas. Nadie las quiere. El distribuidor vino ayer y dijo que ni regaladas se las lleva. Solo sirven para pudrirse. No te pregunté si son bonitas, te pregunté si las has probado», insistió Pilar con una ceja levantada. Nicole parpadeó, sorprendida por el tono autoritario de la anciana. «Bueno, la verdad es que son muy dulces. Al tener menos agua, el azúcar se concentra. Pero eso no importa si no tienen jugo y se ven así». «Exactamente», dijo Pilar, abriendo el cuaderno en una página marcada con una cinta azul. «El azúcar está concentrado. Son feas por fuera, pero son oro puro por dentro. Igual que mucha gente, ¿no crees?». Sofía se acercó curiosa, mirando el cuaderno lleno de letras cursivas antiguas. «¿Qué es eso?», preguntó la niña. Mi niña, es el legado de mi abuela. Recetas que salvaron a mi familia en tiempos peores que este», explicó Pilar. Luego miró fijamente a Nicole. «Tú ves basura en esos árboles. Yo veo la mejor materia prima para mermelada y compota que existe en todo México. La naranja de mesa tiene mucha agua, no sirve para cocinar. Esta naranja tuya, fea y seca, es perfecta». Nicole miró los árboles y luego a Pilar, escéptica. «Doña Pilar, yo no tengo dinero para frascos, ni para azúcar, ni para gas. Apenas tenemos para comer hoy. Tienes naranjas que te sobran, tienes una olla grande seguro. Y el azúcar». Pilar rebuscó en un bolsillo lateral de su maleta y sacó un pequeño monedero tejido. «Aquí tengo unos pocos pesos que escondí de mi hijo. No es mucho, pero alcanzará para unos kilos de azúcar y unos frascos sencillos». «No puedo aceptar su dinero, doña Pilar. Eso es todo lo que tiene», protestó Nicole, retrocediendo un paso. «Si no lo aceptas, entonces sí soy una carga. Y yo no vine a este mundo a ser un mueble, vine a ser útil. Vamos a hacer un trato. Yo pongo la receta y el capital inicial. Tú pones la mano de obra y la fruta». Y Sofía, Pilar miró a la niña que sonreía.
Sofía será nuestra directora de arte. Necesitamos etiquetas bonitas. Un brillo de esperanza, tenue pero real, apareció en los ojos de Nicole. Era una locura, pero era mejor que sentarse a llorar. ¿De verdad cree que funcione?, preguntó Nicole con un hilo de voz. He vivido 72 años, hija. He visto de todo. Y te digo una cosa, la gente paga por recordar sabores de la infancia y nosotras les vamos a vender nostalgia en un frasco. Ahora, ayúdame a llegar a la cocina. Tenemos trabajo que hacer. Ese día, Sofía se fue a la escuela casi corriendo, ansiosa por volver. Nicole no fue al campo a lamentarse, fue a la tienda del pueblo con el dinero de Pilar y regresó con sacos de azúcar y cajas de frascos de vidrio baratos. La cocina de Nicole se transformó en una pequeña fábrica improvisada. Pilar, sentada en su silla de ruedas junto a la mesa, dirigía la operación como una general experimentada. No, corregía Pilar. No quites toda la parte blanca de la cáscara. Ahí está la pectina. Eso es lo que hace que espese natural sin químicos. Solo quita lo amargo, pero déjalo blanco. Nicole obedecía, aprendiendo sobre la marcha. Cortaban las naranjas en trozos finos, aprovechando la pulpa concentrada. El calor de la cocina se sumaba al calor del día, pero ninguna se quejó. El aroma comenzó a cambiar el ambiente de la casa. Ya no olía a polvo y encierro. Ahora olía a cítricos intensos, a azúcar caramelizándose, a clavo y canela que Pilar había insistido en añadir. Era un olor embriagador que hacía agua la boca. Hay que moverlo constantemente, Nicole. Con cuchara de madera, nunca de metal, o se oxida el sabor, instruía Pilar, vigilando el punto de cocción desde su silla. Cuando Sofía llegó de la escuela, soltó la mochila en la entrada y aspiró profundo. «Huele a cielo», gritó la niña. «Directora de arte», la llamó Pilar. «Ven aquí, necesitamos que cortes cuadritos de papel y escribas el nombre». «¿Qué nombre le ponemos?», preguntó Nicole, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo, manchado de dulce pegajoso. Pilar miró a las dos mujeres que el destino le había puesto en el camino. Las tres mujeres, porque somos tres generaciones y las tres estamos poniendo el corazón en esto. Hicieron 20 frascos ese primer día. La mermelada tenía un color ámbar profundo, brillante, con trocitos de cáscara confitada suspendidos en la jalea. No se parecía en nada a las mermeladas industriales gelatinosas y transparentes del supermercado. Esto era rústico, denso y real. Esperaron a que se enfriaran y, al día siguiente, muy temprano, montaron una mesa plegable vieja al borde de la carretera, justo debajo de un árbol de mezquite que daba algo de sombra. Pilar insistió en estar presente. «La gente no se detiene por un frasco, se detiene por una historia», dijo ella. Nicole la ayudó a llegar hasta la carretera y la sentó junto a la mesa. Sofía colocó los frascos piramidalmente. El primer par de horas nadie paró. Los camiones pasaban levantando polvo y los coches familiares iban con prisa. Nicole empezaba a desanimarse, pensando que había gastado el dinero de Pilar en vano. «Ten paciencia, Nicole. Roma no se construyó en un día, y una buena mermelada tampoco se vende en una hora», decía Pilar, manteniendo la compostura, aunque por dentro también temía el fracaso. Entonces, cerca del mediodía, una camioneta lujosa con placas de la ciudad se detuvo. Bajó un hombre de mediana edad, con aspecto cansado y buscando estirar las piernas. «Buenas tardes. ¿Qué venden?», preguntó, mirando los frascos con curiosidad. «Es mermelada de naranja de la casa, señor. Receta de mi abuela», se adelantó Sofía con una sonrisa encantadora. «¿Naranja de aquí?», preguntó el hombre escéptico, mirando los árboles secos al fondo. «Sí, señor», intervino Pilar. «Son naranjas de sequía, feas por fuera, pero con el azúcar más concentrado que probará en su vida. Pruébelo». Nicole abrió un frasco de muestra y le ofreció un poco en una galleta salada. El hombre se lo llevó a la boca con desconfianza. Masticó, se detuvo y cerró los ojos un momento. «Dios mío», murmuró.
Esto sabe a lo que hacía mi tía en el rancho cuando yo era niño. No es solo azúcar, sabe a naranja de verdad. El hombre compró 5 frascos, para la oficina y para mi esposa, dijo. Pagó en efectivo y dejó una propina generosa para Sofía. Cuando la camioneta se alejó, las 3 mujeres gritaron de emoción y se abrazaron. Esos primeros billetes representaban mucho más que dinero. Representaban la posibilidad de un futuro. Ese día vendieron 8 frascos más a camioneros y viajeros. Al final de la tarde, contaron el dinero sobre la mesa de la cocina. Tenían suficiente para recuperar la inversión del azúcar, comprar más frascos y, lo más importante, comprar comida para la semana. Nicole miró el dinero y luego a Pilar. «Doña Pilar, usted nos acaba de salvar», dijo con la voz quebrada. «No, hija, nos salvamos nosotras mismas. Ahora, a descansar, que mañana hay que hacer el doble. Esas naranjas no se van a cocinar solas. La rutina se estableció. Por las mañanas cocinaban, por las tardes vendían. La fama de la mermelada comenzó a correr de boca en boca. Los camioneros se avisaban por radio. En el kilómetro 40, parad con las señoras de la mermelada, es cosa buena». Pasaron 2 semanas. La economía de la casa mejoró. Nicole pudo pagar el recibo de la luz que estaba a punto de vencerse. Sofía tuvo sus lápices de colores nuevos y además unos zapatos que no le apretaban. Pilar, por su parte, se sentía útil y viva por primera vez en años. El dolor del abandono de Gustavo seguía allí, como una herida sorda, pero la alegría de ver prosperar a su nueva familia lo mitigaba. Sin embargo, el destino es caprichoso y las noticias vuelan, incluso las malas. Un viernes por la tarde, el cielo se nubló, prometiendo una tormenta que todos deseaban. El viento comenzó a soplar fuerte, levantando remolinos de tierra. Estaban recogiendo el puesto antes de tiempo, cuando un coche conocido se acercó lentamente desde el lado opuesto de la carretera. Pilar sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento frío. Reconoció el sonido del motor tosiendo antes de ver la camioneta. Era Gustavo. El corazón de Pilar se detuvo un instante y luego comenzó a galopar desbocado. ¿Por qué volvía? ¿Arrepentimiento? ¿Culpa? Nicole notó la palidez de la anciana. ¿Es él?, preguntó Nicole poniéndose rígida, lista para defender a Pilar como una leona. «Sí, es mi hijo», susurró Pilar. La camioneta se detuvo bruscamente frente al puesto. Gustavo bajó, pero no tenía cara de arrepentimiento. Tenía la cara de alguien que busca algo. Vestía la misma ropa sucia y tenía el aspecto demacrado de quien ha seguido tomando malas decisiones. «¡Mamá! ¡Mira nada más!», exclamó Gustavo con una falsa alegría, abriendo los brazos. «Me dijeron en el pueblo que había una señora en silla de ruedas vendiendo mermeladas famosas. No podía creer que fueras tú. Pensé que te habías ido con algún pariente». La hipocresía de sus palabras era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Pilar lo miró fijamente, sin devolverle el saludo. «Me dejaste tirada en la carretera, Gustavo, sin agua, a mi suerte». Gustavo se rió nerviosamente, rascándose la nuca. «Ay, mamá, ¿qué cosas dices? Fui por ayuda, el coche se descompuso del todo, tuve que caminar kilómetros. Cuando volví ya no estabas. Te busqué, te lo juro». Mentía. Cada palabra era una mentira, y todos allí lo sabían. Gustavo se acercó a la mesa y miró la caja de dinero donde guardaban las ganancias del día. Sus ojos brillaron con codicia. «Veo que te ha ido bien. Me alegro mucho. Mira, mamá, he pasado unos días terribles preocupado por ti, y ahora que te veo bien y con negocio propio, pues necesito un préstamo. Ya sabes, para arreglar la camioneta y llevarte a casa». Nicole dio un paso adelante, interponiéndose entre Gustavo y la caja de dinero. «Usted no se va a llevar nada de aquí, y mucho menos a doña Pilar», dijo Nicole con voz firme, aunque por dentro temblaba ante la agresividad latente del hombre. Gustavo la miró con desprecio, midiéndola de arriba a abajo. «¿Y tú quién eres? ¿La sirvienta?
Quítate de en medio. Estoy hablando con mi madre. El dinero de mi madre es mi dinero. Ya no es ninguna sirvienta. Intervino Pilar, su voz ganando fuerza, resonando con una autoridad que Gustavo no recordaba haber escuchado en años. Ella es la hija que nunca tuve. Y tú perdiste el derecho a llamarme madre en el momento en que aceleraste esa camioneta y me dejaste para que me muriera de sed. Gustavo cambió su expresión de falsa amabilidad a una mueca de ira. No digas estupideces, vieja. Soy tu sangre. Tienes obligación conmigo. Y veo que te están explotando estas desconocidas, usando tus recetas. Tengo derecho a esas ganancias. Avanzó amenazante hacia la mesa, extendiendo la mano para agarrar la caja de caudales. Sofía gritó y se escondió detrás de las piernas de Pilar. En ese momento, Nicole agarró uno de los frascos pesados de mermelada, dispuesta a usarlo como arma si era necesario. «Dé un paso más y le rompo la cabeza», gritó Nicole. La tensión era palpable. Gustavo era más fuerte físicamente, pero estaba solo contra la determinación de 3 mujeres unidas por la supervivencia. «¡Lárgate, Gustavo!», gritó Pilar. «Aquí no hay nada para ti. Todo lo que ves lo construimos nosotras con trabajo, no robando ni mintiendo». Gustavo se detuvo, evaluando la situación. Vio que varios coches comenzaban a pasar más lento, curiosos por la escena. No le convenía un escándalo público. Está bien, dijo levantando las manos con burla. «Quédense con sus centavos. Pero vas a necesitarme, vieja. Un día te vas a enfermar de verdad y estas muertas de hambre te van a tirar a la basura igual que hice yo. Y ese día no me busques». Gustavo escupió en el suelo, se dio media vuelta y subió a su camioneta. Arrancó con un chirrido de neumáticos y se alejó, dejando una vez más una nube de polvo. Cuando desapareció, Nicole soltó el frasco y sus piernas flaquearon. Se sentó en el suelo, temblando. Pilar se inclinó y le puso una mano en el hombro. «No te preocupes, hija. Él no tiene razón. Él es el pasado. Ustedes son mi futuro». Esa noche la tormenta finalmente estalló sobre Montemorelos. La lluvia cayó con furia, bendiciendo la tierra seca. Mientras los truenos retumbaban, las 3 mujeres cenaron juntas, más unidas que nunca. Sabían que Gustavo podría volver, pero también sabían que ya no eran vulnerables. Tenían algo que proteger y tenían con qué defenderse. Y la lluvia afuera prometía que las naranjas de la próxima temporada serían aún mejores. La tormenta que azotó Montemorelos aquella noche trajo consigo una mezcla de bendición y caos para el pequeño rancho. El agua, tan necesaria para los naranjos sedientos, reveló las debilidades de la vieja casa de Nicole, colándose por las grietas del techo de lámina. Goteras incesantes caían en la sala y en la cocina, obligando a las 3 mujeres a correr con cubetas y ollas para evitar que el suelo se inundara. Fue una noche larga, sin apenas dormir, moviendo muebles y secando el piso con trapos viejos. Pero curiosamente, no hubo quejas ni lamentos amargos. En medio del estruendo de los truenos y el repiqueteo de la lluvia, se escuchaban risas, especialmente cuando Sofía resbaló jugando y cayó sentada en un charco, provocando una carcajada contagiosa en doña Pilar. Esa noche, luchando contra el agua dentro de casa, se sintieron más familia que nunca, unidas por la adversidad y por el techo que compartían, por muy frágil que éste fuera. En la mañana siguiente, el sol salió radiante, iluminando un paisaje transformado por la humedad donde el polvo rojo se había convertido en barro fértil. Nicole salió al porche con una taza de café caliente, observando cómo sus árboles parecían haber revivido un poco, con las hojas brillando de un verde más intenso. Pilar, ya en su silla de ruedas en la entrada, respiró hondo el aire limpio y fresco, sintiendo que sus pulmones se llenaban de una nueva energía vital. Sabía que la lluvia no resolvería todos los problemas de la sequía a largo plazo, pero era un respiro, una tregua que el cielo les regalaba. Pilar llamó a Nicole
y le señaló las ramas más bajas de los árboles cercanos, explicándole con paciencia cómo la poda correcta ayudaría a que los frutos crecieran más fuertes la próxima temporada. La anciana no solo aportaba recetas, estaba transfiriendo todo su conocimiento agrícola, una herencia de sabiduría que valía más que cualquier cuenta bancaria. Ese día no pudieron poner el puesto en la carretera debido al lodo, así que decidieron dedicarse a mejorar su pequeña fábrica de sueños en la cocina. Pilar sugirió que intentaran una nueva variedad de mermelada, agregando un toque de chile piquín seco que Nicole tenía guardado en la alacena. Era una apuesta arriesgada, mezclar lo dulce con lo picante, pero Pilar aseguraba que era un sabor tradicional que los antiguos del pueblo adoraban y que se había perdido con el tiempo. Mientras cocinaban, Sofía se dedicó a mejorar las etiquetas, dibujando naranjas más detalladas y escribiendo con su mejor caligrafía «Receta de la abuela», un título que llenó de orgullo el pecho de Pilar. La cocina se llenó de un aroma nuevo, complejo y estimulante, que hacía presagiar que estaban a punto de crear algo único. Sin embargo, la realidad económica seguía siendo un fantasma que las acechaba en cada rincón de la casa. Aunque las ventas habían sido buenas para comer, necesitaban más capital para reparar el techo antes de la próxima lluvia y para comprar más insumos. Nicole revisó las cuentas en la mesa, mordiendo el extremo de un lápiz con preocupación evidente, sumando y restando números que apenas cuadraban. Pilar, observándola desde su lugar habitual, comprendió que el puesto en la carretera, aunque exitoso, tenía un límite de clientes que pasaban por allí. Necesitaban ir a donde estaba la gente, necesitaban enfrentar el mercado del pueblo, ese lugar competitivo donde los comerciantes locales defendían sus territorios con ferocidad. «Nicole, mañana es día de plaza en el centro de Montemorelos», dijo Pilar rompiendo el silencio de la tarde. «Tenemos que llevar nuestro producto allá». Nicole levantó la vista con temor. El mercado le imponía respeto. Allí estaban los grandes productores, los que la habían rechazado antes. «Doña Pilar, allí cobran por el puesto y la gente es muy exigente. ¿Y si nadie nos compra? ¿Y si se ríen de nuestros frascos caseros?», confesó Nicole, dejando ver sus inseguridades más profundas. «El miedo no paga facturas, hija. Nuestro producto es bueno y llevaremos a nuestra mejor vendedora», dijo Pilar guiñando un ojo hacia Sofía. La decisión estaba tomada, aunque el estómago de Nicole se revolvía de nervios solo de pensarlo. Pasaron la tarde preparando cajas de cartón reforzadas para transportar los frascos sin que se rompieran en el trayecto. Pilar insistió en que debían vestirse con sus mejores ropas, por humildes que fueran, porque la presencia lo era todo. Nicole planchó su única blusa blanca decente y remendó el vestido de domingo de Sofía, mientras Pilar limpiaba con esmero los rayos de las ruedas de su silla. Se preparaban como soldados antes de una batalla importante, sabiendo que el día siguiente podría definir el futuro de su pequeño emprendimiento. Esa noche, antes de dormir, Pilar tomó las manos de Nicole entre las suyas, notando la aspereza del trabajo duro en la piel joven. «No estás sola en esto, Nicole. Mañana, cuando estemos allí, recuerda que llevas la fuerza de 3 generaciones contigo. No bajes la cabeza ante nadie». Nicole asintió con lágrimas en los ojos, sintiendo una gratitud inmensa por esa mujer que había llegado a su vida en el momento más oscuro. Durmieron con la esperanza puesta en el amanecer, soñando con frascos vacíos y bolsillos llenos, sin saber que el mercado les tenía reservadas sorpresas que no imaginaban. El mercado de Montemorelos era un hervidero de actividad desde antes de que el sol despuntara por completo en el horizonte. El ruido de los camiones descargando, los gritos de los vendedores anunciando sus precios y el olor a frutas, verduras y tacos de barbacoa llenaban el aire. Nicole empujaba la silla de ruedas de Pilar con una mano y con la otra tiraba de un pequeño carrito improvisado con las cajas de mermelada, mientras Sofía caminaba a su lado cargando la mesa plegable.
Encontraron un espacio pequeño en una esquina, lejos de los puestos principales techados, pero cerca de la entrada por donde pasaba mucha gente. Tuvieron que pagar una tarifa al encargado municipal, lo que redujo peligrosamente su poco capital disponible, aumentando la presión por vender. Al principio, la gente pasaba de largo, con la mirada fija en sus listas de compras o buscando los puestos de siempre. Nicole sentía que se hacía pequeña ante la indiferencia de la multitud, y el miedo al fracaso comenzó a paralizarla, impidiéndole alzar la voz para ofrecer su producto. Los vendedores vecinos, hombres robustos que vendían quesos y miel, las miraban con curiosidad y algo de desdén, preguntándose qué hacían esas tres mujeres solas en un mundo de comerciantes agresivos. Pilar notó el pánico de Nicole y supo que tenía que intervenir, pero su voz ya no tenía la potencia de antaño para gritar sobre el bullicio del mercado. Fue entonces cuando Sofía, con la valentía que solo da la inocencia, se subió a una caja de madera vacía para quedar más alta. «Prueben la mermelada más rica del mundo, hecha por mi abuela y mi mamá», gritó la niña con toda la fuerza de sus pulmones. Su voz aguda y clara cortó el ruido ambiente, haciendo que varias personas se detuvieran y giraran la cabeza. «Es dulce, es natural y tiene magia», continuó Sofía, sonriendo a una señora que pasaba con su bolsa de mandado. La señora, enternecida por la niña, se acercó al puesto. «A ver, niña, ¿qué es eso de que tiene magia?», preguntó la mujer sonriendo. Pilar aprovechó el momento y le extendió una pequeña muestra en una cucharita desechable. «La magia es que está hecha con paciencia y con fruta de verdad, señora. Pruebe la de naranja con chile. Le aseguro que no ha probado nada igual». La mujer probó la mermelada y sus ojos se abrieron con sorpresa. El sabor picante y dulce explotó en su paladar, despertando recuerdos olvidados. Compró 2 frascos al instante y ese fue el inicio de la avalancha. La gente, atraída por la curiosidad de ver a una niña tan elocuente y a una anciana tan digna en silla de ruedas, comenzó a aglomerarse. Nicole, viendo que la gente respondía, recuperó la confianza y comenzó a hablar con pasión sobre el proceso de elaboración, sobre cómo rescataban las naranjas de la sequía. Su historia resonaba con los compradores, gente trabajadora que entendía el valor del esfuerzo. Pronto se formó una pequeña fila y los frascos comenzaron a desaparecer de la mesa a una velocidad que ninguna de las tres había anticipado. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Un inspector de sanidad se acercó con cara de pocos amigos, revisando los frascos con lupa. El corazón de Nicole se detuvo cuando el hombre cuestionó la falta de una etiqueta impresa profesional. Pilar, con su elegancia inquebrantable, intervino explicando que era un producto artesanal en proceso de registro y le ofreció probarlo. El hombre, tras degustar la mermelada y ver la honestidad en los ojos de esas mujeres, suavizó su postura y les dio un permiso provisional, advirtiéndoles que debían formalizar todo pronto. Fue un susto que les recordó lo frágil que era su situación legal, pero que superaron con la verdad por delante. Para el mediodía solo les quedaban 3 frascos de los 50 que habían llevado. Estaban agotadas, sudadas y con los pies doloridos, pero la caja de dinero estaba llena de billetes de baja denominación que sumaban una cantidad importante. Los vendedores vecinos, que antes las miraban con desdén, ahora las saludaban con respeto, reconociendo en ellas a colegas capaces. Habían conquistado su lugar en el mercado, no por lástima, sino por la calidad innegable de su trabajo y la fuerza de su unión. Mientras recogían las cosas para irse, un hombre elegante que había estado observando desde lejos se acercó al puesto vacío. No compró nada, solo miró a Nicole fijamente, leyó una de las etiquetas que quedaban sobre la mesa y asintió levemente antes de perderse entre la multitud. Nicole sintió un escalofrío extraño, una sensación de que aquel hombre no era un cliente cualquiera, pero estaba demasiado cansada y feliz para darle importancia en ese momento.
Regresaron al rancho triunfantes, comiendo helados que compraron con las ganancias, celebrando la victoria de David contra Goliat en versión femenina. El éxito en el mercado trajo consigo una nueva rutina extenuante que apenas les dejaba tiempo para respirar. La demanda había superado su capacidad de producción. Ahora no solo vendían en la carretera, sino que tenían pedidos de vecinos y gente del pueblo que había probado la mermelada. La cocina de Nicole funcionaba casi 24 horas al día, con turnos rotativos para dormir unas pocas horas. Nicole se encargaba de la parte física más pesada: cargar las cajas de naranjas, mover las ollas hirviendo y esterilizar los frascos en agua caliente, mientras Pilar seguía siendo el cerebro y el control de calidad, sentada siempre en su silla, pelando fruta hasta que sus dedos se entumecían. El cansancio comenzó a pasar factura, especialmente a Pilar, cuya salud era delicada. Una tarde, mientras supervisaba la cocción del almíbar, la anciana sufrió un mareo repentino y su cabeza cayó hacia adelante, casi golpeando la mesa. Nicole soltó la cuchara de madera y corrió a sostenerla antes de que se deslizara de la silla. El rostro de Pilar estaba pálido y cubierto de sudor frío, y su respiración era superficial y agitada. El miedo paralizó a Nicole por un instante. La idea de perder a Pilar, que se había convertido en una segunda madre para ella, era insoportable. «Sofía, trae alcohol y un paño húmedo, rápido», gritó Nicole, cargando a Pilar en brazos con una fuerza que no sabía que tenía para llevarla al sofá. Pilar recobró el sentido unos minutos después, débil y confundida, tratando de levantarse para volver al trabajo. «Estoy bien, hija, solo fue un bajón de presión. La mermelada se va a quemar», murmuró la anciana, intentando incorporarse. Pero Nicole fue firme y, con ternura autoritaria, la obligó a quedarse acostada, cubriéndola con una manta y dándole sorbos de agua azucarada. «La mermelada puede esperar, o se puede quemar, me da igual. Usted es lo importante», dijo Nicole, acariciando el cabello blanco de Pilar. Ese momento de vulnerabilidad dejó claro que no podían seguir a ese ritmo sin ayuda o sin mejor equipo. Nicole se dio cuenta de que estaba exigiendo demasiado a una mujer de 72 años que, aunque tenía un espíritu de hierro, tenía un cuerpo frágil. Decidió detener la producción por ese día, a pesar de los pedidos pendientes, priorizando la vida sobre el negocio. Mientras Pilar descansaba, Nicole se sentó en el porche a reflexionar, mirando el atardecer sobre sus naranjos. Se sentía abrumada por la responsabilidad. Ahora no solo tenía que cuidar de Sofía, sino también de Pilar. La sombra de Gustavo cruzó por su mente. Si él se enteraba de que su madre había enfermado bajo su cuidado, tendría la excusa perfecta para volver y causar problemas. Sabía que el hijo ingrato seguía rondando, escuchando los rumores del éxito de las 3 mujeres, y que su codicia no descansaría. Esa noche, Nicole veló el sueño de Pilar, escuchando cada respiración, asegurándose de que estuviera bien. En la madrugada, Pilar abrió los ojos y vio a Nicole sentada en una silla a su lado, luchando contra el sueño. «¿Por qué haces tanto por mí, Nicole? Soy una vieja que te trajo más trabajo», susurró Pilar en la oscuridad. Nicole le sonrió con dulzura y le apretó la mano. «Porque usted me devolvió la esperanza, doña Pilar, y porque la familia no se abandona nunca». Esa confesión selló un pacto de lealtad inquebrantable entre ellas. Al día siguiente, Pilar amaneció mejor, pero Nicole estableció nuevas reglas. Descansarían más horas y Pilar no haría esfuerzos físicos, solo supervisaría. Tuvieron que rechazar algunos pedidos, lo que les dolió en el bolsillo, pero ganaron en tranquilidad. Fue entonces cuando recibieron una llamada inesperada en el viejo teléfono celular de Nicole. Era la dueña de una panadería local importante que quería probar sus mermeladas para incluirlas en sus desayunos. Una oportunidad de oro que llegaba justo cuando estaban bajando el ritmo. La reunión con la dueña de la panadería estaba programada para 2 días después,
y Nicole estaba un manojo de nervios. Sabía que si lograban ese contrato, tendrían ingresos fijos y podrían contratar ayuda para no explotar a Pilar. Pero la dueña, doña Marta, tenía fama de ser una mujer exigente y de paladar difícil. Decidieron preparar un lote especial, el mejor que hubieran hecho jamás, para llevarlo como muestra. Pilar pidió que la llevaran a la cocina, asegurando que se sentía fuerte y que ese lote necesitaba su toque secreto. Mientras seleccionaban las naranjas más jugosas y feas, porque ya sabían que eran las mejores, Sofía preguntó algo que llevaba días rondando su cabecita. «Abuela Pilar, ¿por qué tu mermelada sabe diferente a las demás? Mi mamá la hace igual, pero cuando tú estás, sabe más rico». Pilar sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado y le indicó a la niña que se acercara. Nicole también prestó atención, pues sentía curiosidad por ese algo que Pilar ponía y que no aparecía en la lista de ingredientes. «Verás, mi niña, esta receta no es mía, es de mi madre, tu bisabuela de corazón», comenzó a contar Pilar con la mirada perdida en el pasado. Ella vivía en una época de guerra donde no había casi nada para comer. Un día encontró unas naranjas tiradas que los soldados habían despreciado. Estaba triste, tenía miedo y hambre, pero decidió que no iba a cocinar con miedo. Decidió que iba a cocinar pensando en los días felices que vendrían. Pilar hizo una pausa, tomando un puñado de azúcar entre sus dedos. El ingrediente secreto no es el clavo ni la canela, es la intención. Cuando revuelves la olla, tienes que pensar en cosas bonitas, tienes que visualizar a la persona que se va a comer esto y desearle felicidad. Si cocinas con enojo o con prisa, la comida sale agria. Si cocinas con amor y esperanza, eso se queda en el sabor. Mi madre decía que la cocina es el único lugar donde podemos hacer magia de verdad. Nicole escuchaba fascinada. Nunca había visto la cocina de esa manera. Siempre había sido una obligación, una tarea más. «Por eso nuestra mermelada es especial», continuó Pilar, «porque nosotras tres estamos poniendo en ella nuestras ganas de salir adelante, nuestro cariño de familia. Eso no lo tiene ninguna fábrica». Esa tarde cocinaron el lote especial bajo esa filosofía. Nicole se concentró en cada movimiento, pensando en el futuro de Sofía, en la salud de Pilar, en la paz que merecían. Cantaron canciones viejas mientras el dulce burbujeaba, y el resultado fue, efectivamente, una mermelada que parecía brillar con luz propia. Guardaron la muestra en un frasco de vidrio tallado que Pilar había guardado en su maleta, el único objeto de lujo que le quedaba. Lo envolvieron en un paño limpio y lo dejaron reposar como si fuera una joya. Estaban listas para enfrentar a doña Marta. Pero esa noche, mientras dormían, un ruido afuera de la casa despertó a Nicole. El ladrido de los perros vecinos alertó sobre un intruso. Nicole se levantó con el corazón en la garganta y miró por la ventana con sigilo. Vio una sombra merodeando cerca de los naranjos, una silueta masculina que le resultaba inquietantemente familiar. No se atrevió a salir, pero encendió la luz del porche y la sombra corrió hacia la oscuridad. Nicole supo, con una certeza helada, que Gustavo no se había rendido. Estaba vigilando, esperando un error, una debilidad. Regresó a la cama temblando, no de miedo por ella, sino por lo que ese hombre pudiera hacerle a su madre o a su negocio. Abrazó a Sofía con fuerza, prometiéndose que nadie destruiría lo que estaban construyendo. La mañana de la reunión amaneció con un cielo azul límpido. Nicole se vistió con su mejor ropa, peinó a Sofía y ayudó a Pilar a arreglarse, pues las tres irían juntas. «Somos un equipo, o entramos todas o no entra nadie», había dicho Nicole. Llegaron a la panadería El Buen Pan, un lugar tradicional y concurrido en el centro de Montemorelos. El olor a pan recién horneado era embriagador. Doña Marta, una mujer robusta y seria, la recibió en una pequeña oficina trasera, mirando con escepticismo la silla de ruedas y a la niña. «Tienen 5 minutos»,
Tengo proveedores esperando, dijo doña Marta secamente mirando su reloj. Nicole sintió que se le secaba la boca, pero recordó las palabras de Pilar sobre la intención y el amor. Respiró hondo, sacó el frasco de vidrio tallado y lo puso sobre el escritorio. No venimos a venderle mermelada, doña Marta. Venimos a ofrecerle un recuerdo, dijo Nicole con una seguridad que sorprendió incluso a Pilar. Abrió el frasco y el aroma inundó la pequeña oficina, un olor cítrico y cálido que hizo que doña Marta levantara las cejas. La dueña probó una cucharada en silencio. Pasaron segundos eternos donde solo se oía el tic-tac del reloj de pared. De repente, la expresión dura de doña Marta se desmoronó, cerró los ojos y suspiró. Me recuerda a la casa de mi abuela en Linares, murmuró, casi para sí misma. Luego abrió los ojos y miró a las tres mujeres con respeto renovado. Esto es excelente. Quiero 50 frascos a la semana. Para empezar, 50 frascos a la semana. Nicole casi se desmaya. Era un pedido enorme para su capacidad actual, pero no podía decir que no. «Trato hecho», exclamó Pilar antes de que Nicole pudiera dudar. Salieron de la panadería flotando en una nube de euforia, pero también con el peso de la responsabilidad. Necesitaban frascos, gas, azúcar y sobre todo manos, pero lo habían logrado. Habían dado el gran salto. Si esta historia de superación y coraje te está emocionando, este es el momento de dejar tu like. Suscríbete para ver cómo estas tres guerreras enfrentan el desafío más grande de sus vidas, porque lo que viene pondrá a prueba todo lo que han logrado. De regreso al rancho, la realidad las golpeó. 50 frascos semanales implicaba una producción industrial para ellas. No tenían suficientes ollas, no tenían suficientes quemadores. «Vamos a tener que trabajar día y noche», dijo Nicole preocupada. «O vamos a tener que ser más listas», respondió Pilar. «Mañana vamos a hablar con don Anselmo, el vecino que tiene la huerta de limones. Él tiene una cocina exterior grande que no usa. Quizás nos la preste a cambio de mermelada». La mente empresarial de Pilar siempre iba un paso adelante. Mientras planeaban la logística, un coche deportivo de color negro se detuvo frente a la cancela del rancho. No era Gustavo. Era un coche que desentonaba totalmente con el entorno rural y polvoriento. Nicole salió al porche, secándose las manos en el delantal, extrañada. Del coche bajó el mismo hombre elegante que las había observado en el mercado días atrás. Llevaba gafas de sol y un traje impecable, aunque sin corbata, dándole un aire casual pero sofisticado. Se quitó las gafas y miró a Nicole con una intensidad que la hizo ruborizar. «Buenas tardes. Busco a las dueñas de la mermelada de las tres mujeres», dijo el hombre con una voz profunda y educada. Nicole bajó los escalones del porche, sintiéndose repentinamente consciente de su ropa vieja y sus manos manchadas de fruta. «Somos nosotras. ¿En qué podemos ayudarle?» «Mi nombre es Alejandro. Soy dueño de la cadena Mercado Gourmet en Monterrey. Probé su producto en el mercado. Bueno, en realidad, le robé una cucharada a mi hermana que les compró. Y necesito hablar de negocios con ustedes». La presencia de Alejandro en el humilde patio de tierra batida era imponente. Nicole se sentía intimidada, no solo por su riqueza evidente, sino por la forma en que la miraba. No con lástima, sino con una curiosidad genuina y algo más que ella no lograba descifrar. Lo invitó a pasar al porche, disculpándose por no tener una sala adecuada. Alejandro se sentó en una de las sillas de plástico viejas como si fuera un trono, sin mostrar incomodidad alguna por la pobreza del lugar. Pilar salió en su silla de ruedas, con Sofía pegada a su lado. Alejandro se puso de pie inmediatamente para saludar a la anciana, un gesto de caballerosidad que ganó puntos instantáneos con Pilar. «Señora, es un honor. Su receta es una obra de arte», dijo él, besando la mano de Pilar. Luego se dirigió a Nicole, mirándola directamente a los ojos. «Voy al grano. Tengo 5 tiendas de productos gourmet en la capital.
Busco productos auténticos, con historia y calidad. Su mermelada tiene ambas. Quiero venderla en exclusiva en mis tiendas. Nicole sintió que el mundo giraba. Monterrey, tiendas gourmet. Apenas podían cumplir con el pedido de la panadería local. Señor Alejandro, nos halaga mucho, pero somos una operación muy pequeña. Hacemos todo a mano. No tenemos maquinaria ni personal, explicó Nicole, tratando de ser realista. Alejandro sonrió, una sonrisa que hizo que el corazón de Nicole latiera un poco más rápido. Eso es exactamente lo que busco. Lo hecho a mano es el nuevo lujo. No quiero que cambien nada del proceso. Yo puedo financiar la expansión, comprar las ollas, los insumos, mejorar sus instalaciones, a cambio de la distribución exclusiva. La oferta era el sueño de cualquier emprendedor, pero Nicole tenía cicatrices emocionales profundas. Su marido la había dejado con deudas. Gustavo había abandonado a Pilar por dinero. Desconfiaba de los hombres que prometían el cielo. ¿Y qué pide a cambio, además de la mermelada? Nadie da dinero gratis, preguntó Nicole con dureza defensiva. Alejandro pareció sorprendido por la franqueza, pero le agradó. Negocios justos. Ustedes ponen el talento, yo pongo el capital y la logística. Vamos a medias en las ganancias netas. Haremos un contrato legal, todo transparente. Pilar observaba la interacción con ojos astutos. Veía la tensión entre Nicole y Alejandro, esa electricidad que surge cuando dos personas se atraen pero tienen miedo. Necesitamos pensarlo, joven. No tomamos decisiones apresuradas, intervino Pilar, dándose importancia para proteger los intereses de su nueva hija. Por supuesto, tómense su tiempo. Volveré en 2 días. Aquí tienen mi tarjeta, dijo Alejandro, entregándole una tarjeta dorada a Nicole. Al hacerlo, sus dedos se rozaron y ambos sintieron una pequeña descarga. Alejandro se despidió, pero antes de subir a su coche, se giró hacia Nicole. Por cierto, tienes unos naranjos hermosos. Aunque estén secos, tienen carácter, como tú. Nicole se quedó sin palabras, viendo cómo el coche deportivo se alejaba. Sofía daba saltitos de alegría. «¡Mamá! ¡Vamos a ser ricas! ¡Ese señor parece un príncipe!» «Los príncipes no existen, Sofía. Solo existen los negocios», respondió Nicole, aunque esa noche, por primera vez en mucho tiempo, soñó con algo más que facturas y naranjas. Los 2 días siguientes fueron de intenso debate en el rancho. Pilar estaba convencida de que debían aceptar. Veía en Alejandro a un hombre honesto. Sus años de experiencia le decían que no era un charlatán. Nicole, sin embargo, tenía miedo de perder el control de lo único que era suyo. Si él pone el dinero, él manda. ¿Y si luego quiere cambiar la receta? ¿O si nos quita la marca?, argumentaba Nicole mientras revolvía una olla de mermelada. El contrato lo impedirá. Y además, Nicole, mírame. Yo no voy a durar para siempre. Necesito saber que tú y Sofía van a estar bien. Esta es la oportunidad de asegurar el futuro de la niña, sentenció Pilar con una verdad dolorosa. Finalmente decidieron aceptar, pero con condiciones estrictas que Pilar dictó, y Nicole escribió en un cuaderno escolar. Cuando Alejandro regresó, puntual como un reloj suizo, lo recibieron con café de olla y pan dulce. Nicole estaba nerviosa, pero decidida. Le expuso sus condiciones. Control total de la producción. Nadie tocaría la receta salvo ellas. Y el nombre Las 3 Mujeres se mantendría. Alejandro escuchó atentamente, asintiendo. Me parecen condiciones justas. De hecho, me gustan. Demuestran que valoran su producto. Sacó un contrato formal de su maletín y lo revisaron punto por punto. Alejandro pasó la tarde con ellas, no como empresario, sino como un compañero más. Se quitó el saco, se remangó la camisa de seda y ayudó a Nicole a cargar unas cajas pesadas. «No necesitas hacer esto», le dijo Nicole, sorprendida de ver a un hombre rico sudando. «Necesito entender el esfuerzo que hay detrás de cada frasco para poder venderlo con la pasión que merece».
respondió él, limpiándose el sudor. En ese momento, Nicole vio al hombre detrás del dinero. Vio a alguien trabajador y humilde a pesar de su posición. La barrera que había puesto alrededor de su corazón empezó a agrietarse. Firmaron el contrato al atardecer. Alejandro prometió enviar un camión con insumos y equipo nuevo a la semana siguiente. También se ofreció a traer un ingeniero agrónomo amigo suyo para ver si podían salvar los naranjos con un sistema de riego por goteo eficiente. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Cuando Alejandro se fue, prometiendo volver pronto, la alegría en la casa era desbordante, pero desde la colina cercana, oculta entre los matorrales, una figura observaba todo con binoculares. Era Gustavo. Había visto el coche de lujo, había visto los apretones de manos y las sonrisas. Así que mi madre tiene nuevos amigos ricos, murmuró con una mueca de odio, pues es hora de reclamar mi herencia en vida. Gustavo no estaba solo. Había traído a un amigo abogado, un tipo de ética dudosa que solía ayudarlo en sus estafas. ¿Viste eso? Firmaron papeles, dijo Gustavo. Si tu madre no está declarada incompetente, esos papeles son válidos. Pero si logramos demostrar que esa mujer se está aprovechando de una anciana senil, podemos anular todo y pedir la custodia de los bienes, explicó el abogado con voz sibilina. La vieja no está senil, es más lista que el hambre, escupió Gustavo. Eso no importa, solo necesitamos un informe médico y un juez amigo. Vamos a quitarles todo, Gustavo, la mermelada, el dinero y el negocio. La semana siguiente fue una locura de actividad. El camión de Alejandro llegó con ollas de acero inoxidable de grado industrial, quemadores potentes y miles de frascos nuevos. También llegaron sacos de azúcar y especias. Los vecinos, al ver el movimiento, se acercaron curiosos. Nicole, siguiendo el consejo de Pilar, contrató a 2 vecinas, doña Juana y su hija, para ayudar en la cocina. El rancho se convirtió en una pequeña cooperativa bulliciosa. La soledad y el silencio de la sequía fueron reemplazados por risas, música de radio y el tintineo de los frascos. La producción se triplicó. Nicole dirigía al equipo con una capacidad de liderazgo innata que no sabía que poseía. Sofía, después de la escuela, ayudaba a pegar las nuevas etiquetas, que ahora eran impresas profesionalmente, pero conservaban su diseño original infantil, un detalle que a Alejandro le había encantado. Pilar, desde su trono de ruedas, probaba cada lote. Más canela, menos fuego, ordenaba y todos obedecían. Era la matriarca indiscutible del negocio. Alejandro visitaba el rancho cada 2 días, con la excusa de supervisar, pero todos sabían que iba a ver a Nicole. Le llevaba pequeños regalos a Sofía y siempre tenía una palabra amable para Pilar. Con Nicole, las conversaciones empezaron a ser más personales. Hablaban de sus vidas, de sus sueños, de sus miedos. Me casé muy joven con la persona equivocada, le confesó Nicole una tarde mientras revisaban el inventario. Me dejó sola con deudas y una hija. Aprendí a no confiar. Yo me dediqué tanto al trabajo que olvidé vivir, respondió Alejandro. Tengo dinero, pero hasta que llegué a este porche me sentía muy solo. La tensión romántica crecía, pero Nicole no se atrevía a dar el paso. Tenía miedo de que si las cosas salían mal con él, también perdería el negocio y la estabilidad de su familia. Mantenía una distancia segura, aunque sus ojos decían lo contrario. Mientras tanto, el plan de Gustavo avanzaba en las sombras. Había conseguido, sobornando a un médico local corrupto, un certificado falso que declaraba que Pilar sufría de demencia senil avanzada y no era apta para tomar decisiones. Con ese papel preparaba una demanda para exigir la tutela legal de su madre y por ende el control de sus activos, que ahora incluían el lucrativo contrato con Alejandro. Pilar, ajena a la tormenta que se avecinaba, se sentía más feliz que nunca, pero su cuerpo seguía enviando señales de alerta. Una noche tosió sangre. Lo ocultó rápidamente en un pañuelo para que Nicole no lo viera, pero el miedo se instaló en sus huesos. Sabía que le quedaba poco tiempo.
y tenía que asegurarse de que Gustavo no pudiera dañar a su nueva familia cuando ella ya no estuviera. Decidió que tenía que hablar con Alejandro a solas, pedirle que protegiera a Nicole legalmente contra su propio hijo. El día de la primera gran entrega para las tiendas de Monterrey llegó. Tenían que enviar 500 frascos perfectamente empacados. Todo estaba listo, las cajas apiladas, el camión de reparto de Alejandro estaba en camino. Pero el destino, o más bien la mano negra del hombre, intervino. Gustavo, sabiendo que ese día era crucial, se coló en la madrugada en el cobertizo donde guardaban las cajas listas. No se atrevió a romperlas por el ruido, pero abrió varias cajas y vertió un líquido amargo y fétido sobre los frascos, con la intención de que el olor impregnara el producto o manchara las etiquetas, arruinando la presentación. Cuando Nicole y sus ayudantes llegaron al cobertizo por la mañana para cargar el camión, un olor terrible las golpeó. «¡Oh, no! ¡Dios mío! ¿Qué es esto?», gritó Nicole al ver las cajas manchadas de un líquido oscuro. Revisaron frenéticamente. 100 frascos estaban arruinados externamente, las etiquetas estaban deshechas y olían mal. El producto dentro estaba intacto, sellado al vacío, pero no podían entregarlos así. Era un desastre. El camión llegaría en 2 horas. Fue él, fue Gustavo, dijo Pilar con voz temblorosa de rabia. Reconozco ese olor, es aceite quemado de motor, es su firma. Nicole sintió ganas de llorar, de tirar la toalla. Todo el esfuerzo arruinado por la maldad de un hombre. No hay tiempo para llorar, dijo de repente Alejandro, que había llegado antes que el camión para sorprender a Nicole. ¿El producto de adentro está bien? Sí, están sellados herméticamente, respondió Nicole. Entonces, a lavar. Sofía, trae cubetas. Juana, trapos. Vamos a lavar 100 frascos, quitar etiquetas dañadas y poner nuevas. ¡Muévanse! Alejandro se quitó el saco de lino caro, lo tiró sobre una silla y se puso a llenar cubetas de agua y jabón con la manguera. Ver al dueño de la empresa lavando frascos llenos de aceite codo a codo con ellas encendió una llama en Nicole. Trabajaron como máquinas, lavando, secando y retiquetando a una velocidad vertiginosa. Fue una carrera contra el reloj, llena de adrenalina. Sofía pasaba las etiquetas nuevas, Pilar las revisaba, Nicole y Alejandro lavaban y secaban. Cuando el camión de reparto tocó la bocina en la entrada, acababan de poner la última etiqueta. Estaban sucios, olían a aceite y sudor, pero las cajas estaban impecables. El conductor cargó la mercancía sin sospechar nada. Cuando el camión salió rumbo a Monterrey, un grito de victoria estalló en el rancho. Nicole, impulsada por la emoción y el alivio, abrazó a Alejandro. Fue un abrazo espontáneo, fuerte, lleno de gratitud. Él la sostuvo un segundo más de lo necesario, y ella no se apartó. «Gracias», le susurró al oído. «Nos salvaste. Lo hicimos juntos. Nadie se mete con mi equipo», respondió él, con una mirada fiera que prometía protección. Esa noche celebraron con una cena especial en el porche. Alejandro mandó traer pizzas y refrescos del pueblo. El ambiente era de fiesta total. Habían superado el sabotaje, el pedido iba en camino y el dinero entraría en la cuenta al día siguiente. «Brindo por las 3 mujeres», dijo Alejandro levantando su vaso, «y por el aceite de motor que no pudo detenernos». Rieron, pero la risa de Pilar estaba teñida de preocupación. Sabía que Gustavo no se detendría ahí. El aceite era solo una advertencia. Alejandro se quedó hasta tarde ayudando a limpiar. Cuando Sofía se fue a dormir y Pilar se retiró a su cuarto, Nicole y Alejandro se quedaron solos en el porche, bajo la luz de la luna y el canto de los grillos. «Nicole, lo que pasó hoy me demostró que eres la mujer más fuerte que conozco», dijo Alejandro acercándose a ella. «Y tú me demostraste que no eres un príncipe, eres un guerrero», respondió ella sonriendo. Se miraron en silencio, la distancia entre ellos desapareciendo. Alejandro acarició suavemente la mejilla de Nicole. Ella cerró los ojos, dejándose llevar por el momento, a punto de besarlo.
pero el sonido de un motor interrumpió la magia. No era un camión, ni el coche de Gustavo. Era un vehículo oficial, un coche blanco con logotipos del gobierno. Se detuvo frente a la cancela y bajaron 2 personas, un hombre de traje con un maletín y una mujer con chaleco de servicios sociales. Nicole y Alejandro se separaron bruscamente. «¿Señora Nicole?», preguntó el hombre del traje, que no era otro que el abogado corrupto de Gustavo. «Soy yo. ¿Qué pasa?», respondió ella, con el miedo volviendo a su garganta. «Soy el licenciado Morales, representante legal del señor Gustavo, y ella es la trabajadora social. Venimos a notificarle que se ha iniciado un proceso legal en su contra». «¿En mi contra? ¿Por qué?». Nicole estaba atónita. «Por secuestro de una persona incapaz y explotación financiera de un adulto mayor. Tenemos una orden judicial para evaluar a la señora Pilar y provisionalmente congelar cualquier actividad comercial que involucre su nombre o sus recetas». En ese momento, la camioneta vieja de Gustavo apareció detrás del coche oficial. El hijo ingrato bajó, sonriendo con malicia, sosteniendo un papel en la mano. «Te lo dije, Nicole. Te dije que me ibas a necesitar. Ahora saca a mi madre, me la llevo a un lugar donde la cuiden de verdad y donde yo administre su dinero». Alejandro dio un paso adelante poniéndose frente a Nicole. «Sobre mi cadáver», dijo con voz gélida. Gustavo rió. «No, niño rico, sobre la ley. Tengo los papeles, y si se resisten, llamo a la policía por secuestro». La pesadilla acababa de comenzar de verdad. El éxito de las mermeladas había despertado al monstruo, y ahora Nicole no solo podía perder el negocio, sino a la mujer que consideraba su madre. El aire en la entrada del rancho se volvió tan denso que costaba respirar. Nicole sentía que las piernas le fallaban ante la amenaza del abogado y la sonrisa cruel de Gustavo, quien disfrutaba cada segundo de su triunfo aparente. Alejandro, sin embargo, no retrocedió ni un milímetro. Su postura era la de un hombre acostumbrado a pelear batallas difíciles en el mundo de los negocios y no iba a dejarse amedrentar por un par de documentos dudosos. Sacó su teléfono celular con calma, ignorando las burlas de Gustavo, y marcó un número que sabía de memoria, poniendo la llamada en altavoz para que todos escucharan el tono de espera. «Licenciado Morales, antes de que intente llevarse a la señora Pilar, le sugiero que hable con mi abogado, el doctor Ferrero, especialista en derecho familiar y penal», dijo Alejandro con voz firme. El nombre Ferrero hizo que el abogado de Gustavo palideciera visiblemente. Era un apellido temido en los tribunales de la región, conocido por destruir casos fraudulentos. Morales titubeó, mirando a Gustavo con nerviosismo, dándose cuenta de que el niño rico no era una presa fácil, sino un depredador legal mucho más grande que ellos. La trabajadora social, una mujer de rostro amable, que parecía incómoda con la agresividad de Gustavo, intervino para calmar la situación que estaba a punto de explotar. «Señores, por favor, mi trabajo es asegurar el bienestar de la señora Pilar. No vamos a sacarla de aquí a la fuerza esta noche si no es estrictamente necesario», dijo ella, mirando a la anciana en su silla de ruedas que sostenía la mano de Sofía con fuerza. «Pero tengo una orden. Esa mujer está senil y en peligro», gritó Gustavo, desesperado al ver que su plan de choque estaba perdiendo impulso. Alejandro se interpuso entre Gustavo y la trabajadora social, usando su cuerpo como escudo protector para las 3 mujeres. «La única persona peligrosa aquí es este hombre, que abandonó a su madre en una carretera hace meses, y lo vamos a demostrar ante un juez mañana mismo». Tras una tensa negociación en la que Alejandro usó toda su influencia y conocimientos, lograron un acuerdo temporal. Pilar se quedaría esa noche en el rancho, pero bajo la supervisión de la trabajadora social, quien se quedaría a dormir allí para evaluar el entorno. La audiencia con el juez se fijó para la mañana siguiente con carácter de urgencia. Gustavo
Furioso y lanzando maldiciones al aire, tuvo que retirarse con su abogado, prometiendo que al día siguiente volvería con la policía para desalojarlas a todas y quedarse con todo. Cuando el coche de Gustavo se alejó, el silencio volvió al rancho, pero ya no era un silencio de paz, sino de miedo contenido. Nicole abrazó a Pilar llorando bajito, pidiéndole perdón por haber permitido que esa situación llegara tan lejos. Pilar, lejos de mostrarse débil o confundida como decía el informe falso, acarició el rostro de Nicole con ternura infinita, limpiando sus lágrimas con sus dedos arrugados. «No llores, mi niña. Gustavo cree que puede ganar con mentiras, pero se olvida de que la verdad es como el aceite en el agua, siempre flota. Mañana él va a tener que mirarme a los ojos delante de la ley». La trabajadora social, que observaba la escena desde una esquina del porche, empezó a tomar notas en su libreta. Lo que veía no era una anciana explotada, sino una matriarca amada y respetada que era el pilar emocional de esa familia. Alejandro se acercó a Nicole y le tomó las manos, que estaban heladas a pesar del calor de la noche. «No voy a dejar que les pase nada. He llamado a mi equipo de seguridad. Estarán vigilando el perímetro toda la noche. Intenta descansar. Mañana será un día largo». Nicole miró a Alejandro y por primera vez se permitió apoyarse completamente en alguien más. «Gracias. No sé qué haríamos sin ti», susurró ella. «No tienes que saberlo porque no me voy a ir a ningún lado», respondió él, sellando una promesa tácita de que su destino ya estaba unido al de ellas. Esa noche nadie durmió mucho. Pilar pasó horas repasando mentalmente lo que diría. Nicole rezaba abrazada a Sofía, y Alejandro, sentado en el porche con una taza de café, montaba guardia contra los fantasmas del pasado que amenazaban su futuro. El amanecer llegó con una luz grisácea y húmeda, reflejando el estado de ánimo sombrío de los habitantes del rancho. Se vistieron con formalidad. Nicole le puso a Sofía su uniforme escolar más limpio, aunque no iría a clases ese día, y vistió a Pilar con un conjunto elegante que Alejandro había mandado traer de urgencia con uno de sus asistentes. Pilar se veía majestuosa, con el cabello blanco recogido en un moño impecable y la dignidad de una reina que va a defender su reino. La trabajadora social, después de compartir el desayuno con ellas y ver la dinámica amorosa y funcional de la casa, parecía tener una opinión muy diferente a la que traía la noche anterior. El viaje al juzgado de Montemorelos fue silencioso. Alejandro conducía su coche con Nicole de copiloto, mientras Pilar y Sofía iban atrás. Al llegar, vieron a Gustavo y a su abogado esperando en la entrada, fumando con nerviosismo. Gustavo llevaba un traje que le quedaba grande y una actitud de arrogancia forzada. Al ver bajar a su madre, intentó acercarse con una falsa sonrisa de preocupación. «Mamá, gracias a Dios estás aquí. No te preocupes, pronto te sacaré de las garras de estas aprovechadas». Pilar ni siquiera giró la cabeza. Mantuvo la vista al frente, ignorándolo con una frialdad que heló la sangre de Gustavo más que cualquier grito. La sala de audiencias era pequeña y olía a papel viejo y desinfectante barato. El juez, un hombre mayor con gafas gruesas y expresión cansada, revisaba los expedientes con lentitud exasperante. El abogado de Gustavo, Morales, comenzó su exposición con teatralidad, presentando el certificado médico falso que diagnosticaba a Pilar con demencia senil severa y acusando a Nicole de secuestro y explotación laboral. Pintó una imagen terrible del rancho, describiéndolo como un lugar insalubre donde tenían a la anciana trabajando forzosamente para enriquecerse. Nicole escuchaba las mentiras con el estómago revuelto, apretando los puños sobre su regazo hasta que los nudillos se pusieron blancos. Alejandro, sentado a su lado, puso su mano sobre la de ella, transmitiéndole calma y fuerza. Cuando le tocó el turno al abogado de Alejandro, el licenciado Ferrero, la atmósfera cambió. Con voz calmada pero incisiva, cuestionó la validez del certificado médico,
señalando que había sido emitido por un doctor que tenía varias denuncias por mala praxis y que ni siquiera era geriatra. Señoría, la acusación se basa en la premisa de que la señora Pilar no tiene capacidad mental. Nosotros solicitamos que la propia señora Pilar hable. No hay mejor prueba que su propia voz. El juez miró a Pilar, quien aguardaba con paciencia en su silla de ruedas. Señora Pilar, ¿entiende usted por qué está aquí?, preguntó el juez, bajando las gafas para mirarla directamente. Pilar asintió levemente y con ayuda de Nicole acercó su silla al estrado. Entiendo perfectamente, señoría. Estoy aquí porque mi hijo, el mismo que me abandonó en la carretera kilómetro 40 hace 3 meses sin agua y sin dinero, ahora se ha dado cuenta de que sigo viva y soy útil. Su voz era clara, firme y articulada, sin rastro de la supuesta demencia. Un murmullo recorrió la pequeña sala. Gustavo saltó de su asiento, interrumpiendo. ¡Miente! ¡La tienen aleccionada! ¡Le lavaron el cerebro! «Siéntese y guarde silencio», ordenó el juez golpeando el mazo. Pilar continuó, narrando con detalle doloroso el día del abandono, describiendo el color de la camioneta, las palabras exactas de Gustavo y la desesperación que sintió. «No estoy secuestrada, señoría. Fui rescatada. Nicole y su hija me dieron la vida que mi propia sangre me negó. Y si trabajo haciendo mermeladas es porque quiero, porque me siento útil, no porque nadie me obligue». La trabajadora social pidió la palabra y presentó su informe de la noche anterior. «Señoría, he observado la interacción en el hogar. La señora Pilar está perfectamente cuidada, orientada en tiempo y espacio, y el vínculo con la señora Nicole es de afecto genuino. No hay evidencia alguna de abuso. Al contrario, el ambiente es de apoyo mutuo y respeto». El testimonio fue un golpe devastador para la estrategia de Gustavo. El abogado Morales empezó a recoger sus papeles nerviosamente, viendo que el barco se hundía. El juez, tras escuchar los testimonios y revisar las pruebas, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Miró a Gustavo con una expresión de profundo desagrado. «Señor Gustavo, usted presenta un documento médico que a todas luces contradice la realidad que tengo frente a mis ojos. Su madre es una mujer lúcida y elocuente. No solo voy a desestimar su petición de tutela, sino que voy a ordenar una investigación sobre la procedencia de este certificado médico y sobre las acusaciones de abandono de persona que ha hecho la señora Pilar». Gustavo se quedó pálido, boqueando como un pez fuera del agua. No solo no iba a recibir dinero, sino que ahora enfrentaba la posibilidad real de ir a la cárcel. «Además», continuó el juez, «dictó una orden de restricción inmediata. Usted no podrá acercarse a menos de 500 metros de la señora Pilar, de la señora Nicole o de la menor Sofía. Si rompe esta orden, será arrestado en el acto. ¿Me ha entendido?». Gustavo asintió mecánicamente, derrotado. Miró a su madre una última vez, buscando quizás un rastro de compasión, pero Pilar sostuvo su mirada con dignidad, cerrando definitivamente ese capítulo de dolor en su vida. «Caso cerrado», sentenció el juez con un golpe de mazo que sonó a gloria para Nicole. Al salir del juzgado, el sol brillaba con fuerza, pero ya no quemaba. Ahora calentaba con la promesa de un nuevo comienzo. Sofía corrió a abrazar a Pilar, llenándola de besos. «¡Ganamos, abuela! ¡Ganamos!», gritaba la niña saltando. Nicole y Alejandro se abrazaron, un abrazo largo y liberador donde soltaron toda la tensión acumulada. Gustavo salió por una puerta lateral, solo y cabizbajo, perdiéndose en las calles de la ciudad, perseguido por sus propias decisiones y la justicia que pronto lo alcanzaría. De regreso al rancho, la sensación era de fiesta. Los vecinos, que se habían enterado del juicio, los esperaban con comida y música. La comunidad había adoptado a Pilar como una de los suyos.
Alejandro aprovechó el momento de alegría para llevar a Nicole a caminar por entre los naranjos, donde el sistema de riego que él había mandado instalar ya estaba funcionando, dejando caer gotas de vida sobre la tierra. «Nicole, hoy cerramos una etapa fea, pero quiero abrir una nueva», dijo él, deteniéndose bajo la sombra de un árbol. «¿A qué te refieres?», preguntó ella, aunque su corazón intuía la respuesta. «Me refiero a que no quiero ser solo tu socio. Te he visto luchar, te he visto amar, te he visto caer y levantarte, y me he enamorado de ti, Nicole, de tu fuerza, de tus manos trabajadoras, de todo». Nicole sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran de felicidad pura. «Yo también te quiero, Alejandro, pero tenía miedo de que fuera un sueño». «No es un sueño, es nuestra realidad. Quiero que nos casemos. Quiero que seamos una familia de verdad, con papeles y con todo, para que nadie nunca más pueda intentar separarnos». Nicole no necesitó pensarlo. Se lanzó a sus brazos y lo besó. Un beso que sabía a mermelada de naranja, a tierra mojada y a esperanza. A lo lejos, desde el porche, Pilar y Sofía los miraban y sonreían. «Creo que vamos a tener boda, Sofía», dijo Pilar guiñando un ojo. «Sí, y yo voy a llevar las flores», respondió la niña entusiasmada. Los meses siguientes pasaron volando, como hojas llevadas por el viento de otoño. Con la amenaza de Gustavo neutralizada y el apoyo financiero y logístico de Alejandro, el negocio Las Tres Mujeres floreció. Construyeron una pequeña planta procesadora al lado de la casa, contrataron a familias del pueblo y la mermelada comenzó a venderse en todo el norte del país, convirtiendo la marca en un símbolo de resiliencia. La preparación de la boda fue el evento del año. Nicole y Alejandro decidieron casarse en el mismo rancho, bajo los naranjos que habían sido testigos de su historia. El día de la boda, el cielo estaba despejado y azul intenso. El momento más emotivo fue la entrada de la novia. Nicole no caminó sola. Empujaba suavemente la silla de ruedas de Pilar, quien llevaba en su regazo los anillos, mientras Sofía iba delante tirando pétalos de rosa. La ceremonia fue oficiada por el viejo cura del pueblo. «El amor es como estos naranjos», dijo él. «Puede parecer seco en los tiempos difíciles, pero si se riega con fe, vuelve a dar fruto». Cuando Alejandro y Nicole intercambiaron los votos, lo hicieron con la certeza de quienes han probado la amargura y saben valorar la dulzura. Al besarse, los aplausos resonaron en todo el valle. Durante el baile, Alejandro se arrodilló junto a la silla de Pilar y le pidió un baile. Nicole y Sofía se unieron, formando un círculo de amor inquebrantable. Esa noche, bajo las estrellas, Pilar supo que su misión estaba cumplida. Un año después, llegó una carta del reclusorio. Era de Gustavo, pidiendo perdón y una visita. Pilar leyó la carta con calma, sentada en su porche favorito. Luego, miró a Nicole. «Ya lo perdoné en mi corazón, porque el rencor me hace daño a mí. Pero el perdón no significa permitir que quien te lastimó vuelva a entrar en tu vida». Pilar rompió la carta en pedazos pequeños y dejó que el viento se los llevara hacia los naranjos. Fue su acto final de liberación. El tiempo siguió avanzando con dulzura. Alejandro y Nicole tuvieron otro hijo, un niño llamado Ángel. Sofía creció y se fue a estudiar para cuidar la tierra, pero el centro de todo seguía siendo Pilar, la guardiana de la memoria. Y así llegamos al final de nuestra historia, en ese mismo porche, años después. El sol se pone sobre los naranjales de Montemorelos, pintando todo de dorado. Pilar, sosteniendo la mano de Nicole, mira el horizonte con paz. «He tenido una buena vida», dice con voz suave. «La vida es como una naranja, mi niña. A veces la cáscara es dura, pero si tienes paciencia para llegar al centro, es lo más dulce que existe. La oscuridad cae suavemente, pero no da miedo, porque el rancho está lleno de luz y calor humano.
Pilar nos mira a través del tiempo y nos dice que no importa cuán difícil sea el camino, siempre hay una esperanza esperando a la vuelta de la esquina. Esta historia nos enseña que no hay nadie desechable, que todos tenemos valor y que el amor, cuando es verdadero, puede transformar la fruta más amarga en la mermelada más dulce.